Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, en fin. Y ahora estamos en este delicioso paréntesis marcado por la guerra de Troya y la Odisea. El mundo entero, en un frenesí, no tiene otro tema. Y me parece que eso es digno de celebrarse y exaltarse, porque podríamos seguir siempre consumidos por las miserias de la política, de la cotidianidad, y sin embargo, el gran tema viral de estos días es la discusión sobre esa película de Christopher Nolan, una adaptación cinematográfica de uno de los clásicos mayores de la literatura, sino el clásico mayor. Veníamos hablando de un tema muy distinto, el colonialismo europeo en el continente africano, pero decidimos poner aquí en remojo ese tema y abrir, como les digo, un paréntesis para expulgar muchas de las cosas que tienen que ver con la literatura de Homero, que tienen que ver con la poesía épica que está en la Ilíada y en la Odisea. Y entonces aquí nos vamos a demorar como si fuera también una Odisea, plagada de aventuras, plagada de irrupciones prodigiosas. Nos vamos a quedar hablando de ese tema porque me parece que vale la pena. E insisto, es un magnífico consuelo, es un buen paliativo y es un inmejorable remanso. Pues así es, estamos en un mundo marcado por lo viral. Hay una expresión que se ha impuesto y a mí me produce mucho recelo, o por lo menos me agota cada vez que la oigo, porque antes tenía otro sentido, un poco más relajado y prosaico, y sin embargo en nuestros días se ha vuelto como una clave trascendental. Me refiero a la conversación. Ahora todo es la conversación, y en la conversación de estos días no hay otro tema más que el de la guerra de Troya, el de la mitología griega, el de la identidad de Homero. Ya le hicimos aquí dos salidas a la cuestión famosa de quién era ese personaje enigmático cuyo nombre está detrás de la composición de esos grandísimos poemas épicos que son la Ilíada, por un lado, y la Odisea. La Ilíada, como ya sabemos, nos cuenta el año final de la guerra de Troya, o una de las guerras de Troya, la más famosa, gracias, entre otras cosas, a la consagración de la poesía de Homero, quien quiera o quienes quiera que fueran ese personaje enigmático. Y su otro gran libro es la Odisea, que nos narra las cuitas y las desventuras del héroe Ulises u Odiseo. Odiseo es el nombre griego, Ulises es el nombre que después le darán los latinos, y la Odisea pues nos cuenta el viaje de regreso de Ulises desde la guerra de Troya hasta su reino, hasta su casa en Ítaca o en Ítaca. Lo cierto es que esas peripecias, esas aventuras van a durar 10 años, y ese libro que llamamos La Odisea nos refiere con gran maestría cómo se va dando el viaje, la singladura por el mar, a instancias, entre otras cosas, de la furia del dios Poseidón, de este pobre Odiseo que trata de volver al regazo de su esposa, de Penélope, que aguarda por él
con gran fidelidad y con gran dedicación. Ya sabemos que va tejiendo durante el día y destejiendo en la noche una tela que ella ha prometido terminar para escoger a uno de esos pretendientes que quieren reemplazar a Odiseo. Y mientras tanto, Odiseo está tratando de volver a casa, pero no puede. El famoso nostos de los griegos, esa palabra que significa viaje de regreso y que ya decía yo aquí, pues es también el origen de una palabra bellísima de nuestras lenguas, que es la nostalgia, la añoranza por el lugar del cual vinimos, esa especie de evocación lejana y permanente del mundo que nos habita y del mundo en el que somos y del cual llegamos. Eso es lo que nos va relatando la Odisea, mientras el hijo de Odiseo, Telémaco, ha salido él también de Ítaca a buscar a su padre. Y lo más impresionante es, claro, la estructura narrativa del poema, lleno de digresiones, lleno de saltos, que además empieza desde un punto de vista narrativo, nos va contando un pedazo de la historia y luego invierte esa narración y la va completando con una destreza que es la que ha hecho que muchos digan que es imposible que esos dos grandes poemas épicos, la Ilíada y la Odisea, pues hayan sido escritos y compuestos por una sola persona, de la que además no sabemos casi nada. El nombre de Homero es una franquicia apenas que oculta ese misterio, ese enigma de todos esos rapsodas y aedos, los aedos que componían la obra y los rapsodas que se la aprendían y que la iban cantando, todos esos aedos y rapsodas que fueron atizando la hoguera de ese tema de la guerra de Troya por un lado y luego las aventuras y desventuras de todos los que combaten allí y que tienen que huir, en el caso de los troyanos, cuando su ciudad es destruida y derruida, y los demás que tienen que volver a sus reinos. Entonces ese será el detonante de unas sagas épicas, pues, que van a atravesar la literatura occidental hasta nuestros días. Además, porque mucho de eso que estaba ahí en la Grecia antigua y en la Grecia arcaica se ha perdido, se ha borrado, como decíamos en nuestras dos salidas sobre la cuestión homérica, sobre el misterio de quién es Homero, pues es el hecho inquietante y fascinante de que lo primero que sabemos de la guerra de Troya es lo que nos cuenta la poesía de Homero, pero la poesía de Homero pues tenía que ser el punto de llegada de una tradición literaria muy antigua y anterior que queda borrada con ese hito, con ese monumento que oculta todo aquello que lo antecede. Entonces tenemos el punto de partida que son la Ilíada y la Odisea, y ahora se está discutiendo muchísimo pues qué tan exitosa es esta adaptación cinematográfica de Christopher Nolan. Ahí la discusión tiene dos dimensiones o dos vertientes. Una que es la de la adaptación misma del texto, de los libros, a ese lenguaje de las imágenes que nos ofrece el cine. Y el debate pues no va a terminar jamás, porque hay quienes dicen que la adaptación es magistral y que Christopher Nolan logra capturar y sintetizar todo el espíritu que está en el poema épico de la Odisea, que es de lo que estamos hablando muy en concreto. Ya se han hecho otras recreaciones cinematográficas, también de la Ilíada, pero ahora que estamos hablando de la adaptación de Christopher Nolan, hay quienes dicen, hay allí pues un homenaje muy brillante y magistral
a todo lo que cuenta y canta y contiene el libro original, el poema. Hay quienes además ya se van a una dimensión filosófica en la interpretación de la película y dicen que hay una cantidad de mensajes para nuestro mundo y nuestro tiempo, para lo que significa ser extranjero, para lo que significa el extrañamiento, para lo que significa estar lejos de nuestra casa y buscar la hospitalidad. También hay quienes hablan, por supuesto, del tema de fondo que está presente, por supuesto, en la Ilíada y también de manera tangencial, pero como una sombra recurrente, que es el tema de la guerra, ese destino humano por excelencia del hombre y sus quimeras, de las culturas y las civilizaciones. Entonces hay quienes están hablando del mensaje tan profundo que esta versión cinematográfica de la Odisea nos lanza para que reflexionemos una vez más sobre la guerra y sus traumas, sobre esa carga de culpa y sufrimiento que llevan consigo los que saben lo que es haber estado en el campo de batalla. Como si Odiseo, en su viaje de regreso, en esa atropellada y atormentada singladura en la que parecería que él no va a poder regresar jamás a su tierra, como si ese hecho lo llevara a expiar de manera permanente todos sus pecados y sus culpas y sus traumas por haber sido uno de los protagonistas de la guerra de Troya. Siempre hablo de la etimología de la palabra protagonista en griego, el primero en el combate, el primero en la batalla. Esa es una interpretación de la película de Christopher Nolan, y hay quienes dicen que en cambio es el horror, que no ha respetado el libro, que es una especie de pasquín y manifiesto sensiblero y moralizante que anula lo mejor que tiene la Odisea. Pero la otra dimensión en este debate de nunca acabar sobre la interpretación cinematográfica de la Odisea, en este caso la versión que acaba de hacer Christopher Nolan y que tiene al mundo entero en vilo, hablando de lo que ve en el cine, y aquí deslizo entre paréntesis que también ha sido como una especie de paliativo para curarnos de la resaca mundialista. Estábamos dichosos, entregados de lleno al Mundial de Fútbol, viendo muchos partidos al día, y se nos acabó el Mundial, que es una desgracia. Ahora vamos a tener que esperar otros larguísimos 4 años, como los 10 años que tuvo que atravesar Odiseo para regresar a su casa, para regresar a su tierra, y entonces necesitábamos como una especie de cura de burro, dice García Márquez, y qué mejor que la antigüedad griega, qué mejor que la épica de griegos y romanos, ahora llevada al cine, para olvidarnos del Mundial y lanzarnos de lleno a hablar todos de la Odisea, porque además, como decía ahora, estamos en esta época de lo viral, en la que todo el mundo siente que debe pronunciarse sobre lo que sea, desde una encíclica hasta un atraco y una canción, y eso está bien. Entonces me encanta que la viralidad pues nos lleve por el cauce de estos libros que son clásicos, que se han vuelto como libros sagrados, y eso también hace que la gente pues sienta que los ha leído y no se adentre de verdad en el prodigio que está en su texto, que está en sus palabras. El mejor antídoto contra el peso agobiante de los clásicos es entrar en ellos, meterse a campo traviesa
y tratar de leerlos. Y si una película es un detonante para que uno llegue a los clásicos y para que uno llegue a Homero y para que uno llegue a Virgilio, pues ya con eso la película ha justificado toda la discusión que pueda haber alrededor de sus méritos o de sus defectos. Fíjense ustedes que en estos días en las librerías lo que más se está vendiendo son libros que tienen que ver con la Ilíada y la Odisea. Se están vendiendo la Ilíada y la Odisea en todas sus ediciones, en todas sus versiones, pero además libros que las explican, libros que tienen que ver con ese tema. Entonces, por un lado, esa es una discusión, la del éxito o el fracaso de una adaptación cinematográfica de un clásico, de un libro que se vuelve además un territorio sagrado porque los lectores no quieren que nadie profane esa experiencia única de conectarse con un texto que solo existe con esas palabras dichas y escritas así. Pero al final, pues es también inevitable que esa historia pase a otros lenguajes y pase a otras versiones. De hecho, y esto es fundamental para hablar del tema de esta salida que tiene un poco que ver más con la historia de la guerra de Troya misma y con la ciudad de Troya y su genealogía y su novela arqueológica. Ya vamos a ver por qué le digo así, porque quiero plantear con esta expresión todo lo que pasó con Troya. Pero al final, pues cuando hablamos de la Ilíada y la Odisea, estamos hablando de interpretaciones. Estamos hablando de una versión concreta de esos hechos que le pertenecen sobre todo al mito. Decía que hay una dimensión a la hora de prolongar el debate sobre la adaptación cinematográfica de la Ilíada y sobre todo de la Odisea, que es la dimensión de la adaptación misma. ¿Cómo se pasa de la literatura al cine, una obra maestra y casi sagrada? Pero hay otra dimensión que tiene que ver con la condición histórica que está presente en esos dos poemas épicos, porque ahí se revela el mundo material de una época de la historia de la Grecia antigua, la época arcaica, que es cuando ocurre la guerra de Troya o una de las guerras de Troya, e insisto en ello, porque fueron muchas. Estamos hablando de una época en la que la guerra era el signo de los tiempos y todas estas grandes ciudades eran el escenario de enfrentamientos y combates sin cuento entre distintos pueblos, entre distintas civilizaciones, de manera que no es que hubiera habido una guerra de Troya, la guerra de Troya, no, hubo muchas, solo que Homero, quien quiera que fuera, nos cuenta una de esas guerras, que es la que tiene una dimensión definitoria en la historia de la Grecia antigua, y él da su interpretación de esa guerra y de lo que va a pasar allí con los héroes que la combaten y con los dioses que van moviendo los hilos de ese universo que comparece en la poesía de Homero. Pero insisto en que hay, pues también ahí como dos espacios diferentes. Uno, el de la historia misma atravesada por el mito, y el mito no es solo una patraña y una leyenda y una ficción y una invención. Hay mucho de ello, pero el mito también es, y lo decía Alfonso Reyes, entre otros, solo que Alfonso Reyes, el gran maestro mexicano, pues era un experto como pocos en este tema del que estamos hablando. Decía Alfonso Reyes que el mito no es solo la invención y la ficción. Allí en sus pliegues hay un trasunto de una realidad
que ese mito descompone y nos cuenta de manera poética para que todos lo entendamos en esa clave. Entonces, cuando hablamos de la guerra de Troya, de esa guerra en concreto de Troya de la que nos habla Homero, pues estamos oscilando entre el mito y la leyenda y una realidad histórica que es muy difícil de descifrar y que se expresa, claro, en el mundo material y que se expresa en la ropa, que se expresa en los materiales que se usan para las armas y que se expresan en una realidad política que debió existir, pero sobre la que tenemos muy pocos testimonios, los que nos da la arqueología, muy pocos o muchos, esa es otra discusión, y lo que nos cuenta la poesía. Pero es que la poesía pues no es un testimonio histórico, o puede llegar a serlo, pero hay que leerla entonces, si uno quiere adentrarse en los misterios de la historia, con lupa y con microscopio. Por eso digo que ahí hay como otra vertiente del debate, porque hay quienes dicen que la película de Christopher Nolan no es rigurosa desde el punto de vista histórico. ¿Qué quiere decir que una película no sea rigurosa desde el punto de vista histórico cuando estamos hablando de una adaptación de un libro, de un poema que de suyo tampoco es riguroso desde el punto de vista histórico? En otras palabras, la Ilíada y la Odisea no son documentos históricos de la guerra de Troya, porque la guerra de Troya de la que habla Homero seguramente ocurrió en el año 1200 o 1300 antes de Cristo, y Homero está recreando esos hechos quizás en el año 800 antes de Cristo. Han pasado 5 o 6 siglos, entonces no es en absoluto fácil pensar en la rigurosidad histórica que contienen los poemas. Ahora, los poemas sí son un documento de la época en que se escribieron, esa es otra cuestión, pero no son el relato histórico de la guerra de Troya. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de juzgar y criticar lo que ha hecho Christopher Nolan desde el punto de vista histórico, que es muy distinto al planteamiento artístico y estético de una película que se inspira en un clásico de la literatura. ¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo mal? Es otro debate. Ya habíamos hablado aquí un poco cuando hicimos en una salida una lista de novelas históricas sobre ese diálogo y esa tensión entre la literatura y el pasado, entre la literatura y la historia, porque hay todo un género de la ficción histórica que puede entretener muchísimo a los lectores y eso está muy bien. No hay el menor problema con que la gente lea novelas históricas que recrean épocas del pasado que van desde la Grecia antigua hasta la Primera Guerra Mundial, por poner una consideración ahí cronológica muy amplia. Ahora, el problema es cuando ese relato histórico aspira a reemplazar el de la historia misma. Y yo decía aquí, hay unas obras monumentales de la ficción histórica que tienen tanto rigor y que están tan bien tejidas que permiten que el lector se adentre en la comprensión del pasado y que ese relato histórico sea tan sabio y sea tan profundo y luminoso que nos cuente cómo era la vida en ese pasado y nos lo revele a veces con más belleza y profundidad y hasta certeza que la historia misma. Pero son dos discursos diferentes. La historia tiene un propósito que tiene que ver con eso que llamamos la verdad, y pongámosle las comillas que perdía el gran novelista ruso Nabokov. La historia aspira
a encontrar una forma de la verdad desde la ciencia y desde sus métodos y sus teorías, y la literatura, en cambio, aspira de pronto a inventarse esa verdad, a descifrarla, a contarla, a descubrirla, a señalarla, pero por otros cauces. Y la épica pues sirve para narrar el pasado, pero con esa clave de la poesía, que ya decía Aristóteles, tiene la licencia de la invención que no tendrá jamás la historia. Pensemos, por ejemplo, en ese episodio de la llamada conquista de América, con su desgarramiento, con sus abismos, con sus luces y sus sombras, y sin entrar en ese debate y en esa discusión que en este momento no nos corresponden. Pero en la conquista de América hay una tradición épica que es la de las crónicas de Indias, que a veces se escriben en el lenguaje de la poesía, porque era el lenguaje que se adaptaba a una empresa de esas dimensiones y de esa desmesura. Entonces, muchos de los cronistas de la conquista de América no encontraron un mejor espacio y un mejor registro que el de la poesía. Otros lo hicieron desde la prosa, pero hay ahí pues una fusión de la literatura, la ficción, la realidad y la historia. Cuando nos remontamos al pasado griego, pues tenemos la Ilíada y la Odisea, e insisto, no son esos textos épicos, textos históricos que nos cuenten la realidad de un momento de esa cultura y de esa civilización. No, son textos literarios y poéticos que se inspiran en un hecho histórico atravesado por el mito, la fantasía, con un asidero, con un origen histórico para cantar otra cosa. ¿Qué es qué? Pues en el caso de la Ilíada, la furia de Aquiles, y en el caso de la Odisea, el regreso de Odiseo a su tierra. Entonces, pues vamos a adentrarnos en esa historia de la verdadera Troya, ya como hablamos un poco de la historia del verdadero Homero, hablemos un poco de Troya, que es el nombre que termina desatándolo y suscitándolo todo. Troya es una ciudad que existió, eso sí, en la antigüedad, y es una ciudad que quizás fue fundada hacia el año 3000 antes de Cristo. Hay, como siempre pasa con los griegos, una versión histórica que solo se nos va revelando a través del mito, la leyenda y la poesía, o también la prosa, pero una prosa que no tiene otro punto de partida mejor que el del mito. Y ustedes dirán, bueno, es una contradicción, porque ahorita hablábamos de cómo el mito y la literatura pues no son un testimonio histórico fehaciente. Pues no del todo. Lo que quiero decir es que ahí en ese relato mitológico hay unas claves del pasado y de la historia transmutadas por la poesía y por una intención narrativa que muchas veces va más allá de la necesidad de contar la verdad. Entonces, cuando a ustedes les hablan de las ciudades de la antigüedad, pues, ¿qué hay allí? Para empezar, un espacio físico y material. Y ese es uno de los documentos más inquietantes, conmovedores y fascinantes, aún en nuestro tiempo, de esas viejas ciudades que aparecen en los relatos más antiguos. El caso emblemático es, por supuesto, el de Roma. Roma es una ciudad que existe todavía hoy, habitada por sus dueños contemporáneos y por esos italianos que se sienten parte de una tradición pues muy rica y deslumbrante, en la que uno ve cómo dialogan y conviven las ruinas
de lo que fue Roma, con todo lo que ha ido ocurriendo allí y se ha ido superponiendo. Pero existe la ciudad y existen sus ruinas. La otra ciudad emblemática de ese universo podría ser Atenas, que también tiene unas ruinas de su pasado glorioso y antiquísimo, y luego toda la sucesión y superposición de las vidas que han ido atravesando esa historia y la han ido construyendo con sus destinos, con sus cuitas, y son varias manos, las manos esas de la historia y del tiempo, manos invisibles que van tocando el espacio y lo van moldeando y lo van modificando a través del tiempo. Entonces existen esas ciudades del pasado, existe Jerusalén, por ejemplo, que también es una ciudad pues que tiene una larga tradición religiosa, cultural, histórica, vinculada, por supuesto, con el judaísmo y con el Antiguo Testamento. Y ahí está, como un documento y muchas cosas más. Pero cuando pensamos en Troya, la ciudad, pues Troya no existe. No es una ciudad ruinosa que nadie pueda visitar. Quedan, sí, unos vestigios arqueológicos redescubiertos en la década de los 70 del siglo XIX, y ese será el tema de esta y estas salidas, toda la novela arqueológica de Troya. Entonces uno sí puede ir hoy a Anatolia, a los Dardanelos, en lo que es la República de Turquía, y visitar esa especie de emplazamiento arqueológico donde fue Troya, como decía el poeta latino romano Virgilio. Y piensen ustedes que ese nombre existe todavía en nuestra cultura, en el plano de lo más cotidiano, cuando queremos señalar algo desastroso, catastrófico, traumático, decimos, no, pues fue la de Troya o fue Troya. Y eso nos viene desde los tiempos de Virgilio, por lo menos, también lo dice Ovidio. Pero cuando queremos ir al lugar que fue Troya, nos vamos a encontrar con un emplazamiento arqueológico, un monte en Turquía que se llama Hisarlik, y ese monte pues es lo que contiene la sucesión histórica de todas las Troyas que fueron allí, desde el año 3000 antes de Cristo en adelante. De manera que si queremos visitar las ruinas de Troya, tenemos por un lado la literatura y tenemos por otro lado ese documento material físico que es el lugar donde existió la ciudad, que hoy queda ahí en Turquía, en la península de Anatolia, en los Dardanelos, en un espacio en el que sin lugar a dudas existió esa ciudad. Entonces es lo primero que hay que decir. Existió en la antigüedad, a la hora de pensar en esta obsesión de la rigurosidad o la verosimilitud históricas cuando hablamos de la guerra de Troya, cuando hablamos de los poemas homéricos y de todas sus versiones a lo largo de la historia. Es que, repito, ya el texto homérico, quien quiera que hubiera sido homérico, y más allá de cómo se fue componiendo, que hablamos en otras dos salidas aquí sobre la cuestión homérica, y eso lo encuentran en D2 y en la plataforma de su preferencia, ya ahí hay una recreación y hay una versión y hay una interpretación desde el arte, desde la poesía épica, de unos episodios históricos descompuestos y pasados por el sedazo del mito y la
literatura. Y luego eso pues desata toda clase de versiones y reinterpretaciones en la antigüedad griega, en la antigüedad romana, en el mundo medieval, en el mundo moderno, hasta llegar al cine. Pero pues hay toda una estela de obras que se inspiran de una u otra manera en la Ilíada o en la Odisea. Entonces, cuando pensamos en la Ilíada y en la Odisea como textos históricos, que es una obsesión que a mí me parece absurda, si uno no está hablando de la Ilíada y la Odisea como el documento de la época más bien en la que se concibieron los poemas, desde el siglo IX antes de Cristo hasta el siglo III antes de Cristo, por decir cualquier cosa, y ahí sí hay una reflexión interesante sobre toda la cultura material de la antigüedad, los metales que se usan, las telas, la comida, los ritos fúnebres, los ritos celebratorios, lo que ustedes quieran. Pero si llegamos a esa discusión, partamos de una premisa elemental. ¿Existió una ciudad llamada Troya? Sí, existió una ciudad llamada Troya, quizás desde el año 3000 antes de Cristo. Esa ciudad, como muchas de las ciudades de la antigüedad, fue objeto de una sucesión permanente de realidades políticas bélicas, militares, de guerras, catástrofes, terremotos, cataclismos. Entonces esa ciudad pues fue cambiando, fue evolucionando y tuvo distintos momentos de los que sabemos muy poco porque no existe una historia de la ciudad de Troya en el sentido verdadero de la palabra. Sabemos de ella porque hubo allí varias guerras y sobre todo hubo una guerra muy importante que tuvo unos efectos al parecer definitorios en la historia del Mediterráneo oriental y también en lo que se refiere, por ejemplo, a la llegada de un pueblo del norte que termina instalándose allí en todo el Mediterráneo oriental y empieza a darse como una nueva realidad material que tiene que ver con el uso del hierro y el reemplazo del bronce, el tránsito famoso entre la última edad de bronce y la edad de hierro y luego la irrupción de la escritura y pues el cruce ese de todas estas civilizaciones y esos pueblos que están allí, los fenicios, los egipcios, los caldeos, el surgimiento de esa identidad cultural de lo que llamamos Grecia, que en esta etapa de la guerra de Troya pues es un mundo arcaico del que sabemos solo por la arqueología y también por lo que nos cuenta Homero, quien quiera que fuera, pero muchos siglos después. Y entonces podemos reconstruir un poco la historia de la ciudad de Troya, pues la verdad es que no. Hay también una leyenda, hay un mito que nos habla de la fundación de Troya de la mano de un hijo de Zeus y la Pléyade Electra que se llamaba Dárdano. Por eso a los troyanos se los llamaba los Dardanios. Muchas veces, tanto en la Ilíada y la Odisea, como en la Eneida y todas las sagas literarias que se derivan de allí. Entonces, Dárdano va desde Samotracia hasta Anatolia, hasta el lugar en el que se va a fundar Troya, y ahí se encuentra con un rey que se llama Teucro, que también va a ser un nombre de la ciudad y un nombre de sus habitantes, los teucros, y Teucro le da a Dárdano a su hija para que se case con ella, y de ahí saldrá la descendencia de Tros y de Ilión, que es un poco el origen de los nombres que tuvo la ciudad en esta historia arcaica de la que solo sabemos por la arqueología, pues unas circunstancias materiales de lo que comían, de sus ritos
fúnebres y de otra cantidad de aspectos que es muy difícil documentar. Luego ya está pues la historia épica que nos habla de la guerra de Troya, esa guerra en concreto en la que los aqueos van a sitiar esa ciudad por una historia también mitológica que puede tener algo de verdad, y es el rapto famoso de Helena, que se la ha llevado el hijo de Príamo, el rey de Troya, el famoso París, que se ha llevado a Helena, que es la esposa de uno de los señores del mundo griego, y todos los griegos se unen para ir a enfrentarse con los troyanos, y viene pues esa guerra de 10 años que acaba con el sitio final, que es del que nos habla Homero en la Ilíada. Y ese se vuelve un tema fundante de la identidad cultural de los griegos, porque está en la poesía de Homero, en la Ilíada y en la Odisea, y luego empieza a aparecer en toda la filosofía y la literatura y la poesía posteriores ahí en el mundo griego antiguo. En ese mundo griego antiguo, pues aparece la obra de un señor Hesíodo, y después, como ya lo habíamos visto aquí, un tirano en Atenas que se llama Pisístrato. Dice, no, hay que darle una definición a eso que cantan los rapsodas de estas historias, que además podían ser muchas más, y podían ser como capítulos distintos de una misma historia. Y entonces lo que hacen en Atenas en el siglo VI es tomar unas partes de esa historia y las editan, y eso es lo que se va a llamar la Ilíada. 24 cantos, las 24 letras del alfabeto griego, y 24 cantos para la Odisea. Pero claro, había una gran devoción por esa historia, por los valores que esa historia revela, porque ahí se ven los principios de eso que llamamos la civilización griega. Hay un libro muy bonito que se llama Paideia, de un autor alemán, Werner Jaeger. Existe, lo publicó el Fondo de Cultura Económica de México. Es un libro que nos adentra de forma muy bella en los misterios de la cultura griega. Hay muchos otros libros sobre esa cultura, pero el de Paideia, que es un libro grueso, grande, pues vale mucho la pena. En realidad los puristas no dirían Paideia, sino Pedía, que es pues la pronunciación griega, pero está bien, digámosle Paideia, y la Paideia o la Pedía es la cultura, y la cultura es un sistema de valores y de principios, esa idea de la virtud que se esclarece en el comportamiento de los héroes y de los guerreros. Entonces, cuando la civilización griega pues va definiéndose y va decantándose y cobra conciencia de que lo es decir, cuando la civilización griega empieza a entender que es eso, una cultura y una civilización, pues tiene como esa devoción por esa historia antigua, épica, en la que se esclarecen esos valores. Y entonces, pues el nombre de Homero tiene una condición casi sagrada. Se escriben las biografías de Homero, que son todas, pues yo diría que inventadas o tan míticas como la sustancia misma de aquello de lo que habla Homero. Y también pues hay una gran devoción por la ciudad de Troya. Piensen ustedes que en el año 334 Alejandro Magno, que es, ese sí, una figura de la historia, y además que tenía una obsesión absoluta con la épica de Homero. Su gran héroe era Aquiles. Se dice, lo cuenta Plutarco, entre otros, que Alejandro Magno dormía con una versión de bolsillo de la Ilíada. No existían las versiones de bolsillo, pero ese es el relato, que él dormía y bajo su almohada tenía siempre un ejemplar de la Ilíada para enterarse de la vida de su héroe mayor, que era Aquiles,
Y un poco siguiendo la estela de esos héroes de la Ilíada que le quitaban el sueño y que deslumbraban al joven Alejandro, es un poco siguiendo esa estela que él va a lanzarse de lleno a esa empresa desmesurada de conquistar el mundo, frente a la cual lo previno su maestro, su profesor Aristóteles, que le dijo: los griegos tenemos que conservar nuestros valores, nuestra identidad, e ir donde los bárbaros es un pésimo negocio. Es una idea que siempre ha salido mal, pero al final Alejandro desoye a Aristóteles, se lanza a la conquista del mundo, lo va a lograr, no en el sentido literal de la palabra, porque no va a conquistar el mundo, pero él sí va a conquistar el mundo conocido, va a ir a Oriente, va a conquistar Egipto, el Oriente Próximo, va a atravesar la Mesopotamia, va a derrotar a los persas, llegará hasta el Valle del Indo, hasta el norte de la India, y les impondrá a todos esos pueblos y a esas civilizaciones la lengua y la cultura griegas en un mestizaje efervescente, desbordado, que es lo que llamamos el helenismo. Pues en el año 334 Alejandro va a Troya. Entonces ahí tenemos el documento histórico de que en esa época Troya todavía existía. ¿Qué era Troya? Pues la sucesión, ya digo, de tragedias, catástrofes naturales, guerras, destrucciones, sitios, intentos por reconstruir lo que había sido esa ciudad gloriosa. Y entonces Alejandro va al túmulo de unos héroes que se supone que están allí enterrados, aunque claro, había una discusión histórica porque ya los griegos habían pasado del rito fúnebre de la inhumación, de enterrar a sus muertos, al de la incineración, que era quemarlos mientras su alma, en muchos casos, iba al Hades, iba al infierno, a la tierra de los muertos. Y de eso también haremos aquí un par de salidas a propósito de la Odisea, pero Alejandro estuvo en Troya. Y luego hay testimonios de viajeros que en el siglo II, en el siglo I antes de Cristo, pasan por allí. El propio Julio César y su hijo adoptivo Octavio, es decir, los dos grandes fundadores del Imperio Romano, porque Julio César iba camino a convertirse en príncipe, en rey, en emperador. Sus enemigos se le atravesaron, lo mataron, impidieron que él consumara ese proyecto político que sí va a llevarlo a cabo su sobrino nieto y su hijo adoptivo Octaviano, el fundador del Imperio Romano en el año 27 a.C. Y hay un elemento: esa dinastía de Julio César y de Octavio se reclamaba descendiente de Venus, como también lo era Eneas, ese héroe troyano que había fundado Roma. Entonces Roma tenía la obsesión de estar emparentada con lo griego, pero sobre todo con ese origen mítico de Troya, y eso se irá dando desde el siglo IV antes de Cristo. Pero también en tiempos de Julio César y en tiempos de Octavio tenemos el testimonio de sus viajes a Troya, ahí con gran devoción. La idea es hablar de Homero, ya lo hicimos en 2 salidas. Ahora de la historia de Troya y de la ciudad en sí misma y su redescubrimiento en el siglo XIX, pero por hoy se nos acabó el tiempo en esto que ustedes saben que es Calamares en su tinta, radio, podcast y video podcast. Hasta la próxima, un abrazo.